Buenos días. Voy a hablar de la patología hemorrágica cerebral con resonancia magnética. Quiero presentarme, soy la doctora Ana Ramos, soy la jefe de sección de neuroradiología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que es uno de los 5 o 6 grandes hospitales de Madrid. No tengo conflictos de interés y quiero presentar un poquito nuestro hospital. Este es el hospital actual y actualmente estamos en un proceso de construcción de un nuevo hospital que estrenaremos afortunadamente con fondos europeos a finales del año 2023 y acabará siendo así. En este momento estamos muy cerca ya de conseguirlo. Bien, aquí les pongo un poquito cómo va a ser nuestro sistema, que es lo que vamos a seguir. Hoy vamos a hablar de la hemorragia cerebral, primero haciendo una introducción, viendo cuándo realizar una resonancia, cómo se ve la hemorragia en resonancia magnética, cuáles son los simuladores. Hablaremos también un poquito de microhemorragias y luego pasaremos a la fase más importante, por así decirlo, de la charla y hablaremos concretamente de las hemorragias primarias y de las hemorragias secundarias. Bien, sabemos que la hemorragia intracerebral supone aproximadamente un tercio de todos los ictus cerebrales. Sabemos que es la forma de peor pronóstico y desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, la incidencia es similar y no decae en los últimos 30 años. ¿Cuál es la incidencia? Pues aproximadamente 20 o 24 por 100.000 habitantes año y es mucho más frecuente en el sureste asiático. Para detectar una hemorragia cerebral no hace falta hacer una RM, por supuesto con el TAC nos basta, pero sepan ustedes que el TAC detecta y la RM caracteriza. La función del radiólogo es sobre todo esclarecer la causa del sangrado, buscando bien etiologías primarias por enfermedad de pequeño vaso o causas secundarias causadas fundamentalmente por problemas estructurales intracraneales, lo más frecuente malformaciones vasculares o tumores. Bien, ¿cuándo debemos realizar RM en una hemorragia cerebral? Esta es la pregunta del millón. Lo hacemos, como hemos dicho, para determinar la etiología, pero sepan que la American Stroke Association no especifica qué subgrupo de pacientes se debe hacer, posiblemente debido a una escasez de datos. Lo que sí sabemos es que la RM nos cambia el diagnóstico y el tratamiento aproximadamente en un 20% de los casos. Y quiero comentar con ustedes 3 datos importantes. Primero, no se debe realizar de rutina una arteriografía convencional, hay que reservarla cuando existe alta sospecha de malformación vascular. Y 2 datos muy importantes. La RM de forma temprana, durante el ingreso del paciente, se debe realizar siempre, siempre, excepto en 2 circunstancias muy frecuentes. La primera, en pacientes mayores de 65 años con hematoma en tálamos o en ganglios basales, y la segunda, cualquier hemorragia en mayor de 85 años. Esto tampoco requiere una RM inmediata. ¿Y por qué es esto? Pues en un artículo muy reciente del año 2019, en 400 hemorragias, encontraron los siguientes datos. El rendimiento diagnóstico de hacer resonancia magnética es un 0% en pacientes mayor de 65 años con estas hemorragias centrales en ganglios basales y tálamo. ¿Por qué? Porque son de origen hipertensivo. Y en segundo lugar, en los pacientes mayores de 85 años tampoco encontraron beneficios. En estos pacientes lo normal es que la hemorragia se deba a una angiopatía de pequeño vaso. Y fíjense a ustedes que las lesiones estructurales son mucho más frecuentes de encontrar las lesiones que causan un sangrado que no sea pequeño vaso en las lesiones del tronco, en las hemorragias del tronco, perdón, en las hemorragias del cerebelo y mucho menos frecuente cuando la hemorragia es lobar o cuando la hemorragia tiene una localización en ganglios basales. Así pues, los datos predictores que nos tienen que poner en guardia de una posible lesión subyacente es que el paciente sea joven, que no tenga hipertensión y que la hemorragia esté localizada fuera de los ganglios basales y del tálamo. Vamos a resumir un poquito de forma muy sencilla los estadios de hemorragia en resonancia magnética. Todos sabemos que pasa por 5 estadios, sangre hiperaguda, pero lo que nos importa es la sangre aguda y la subaguda, inicial y tardía. La sangre aguda, búsquenla ustedes en secuencias potenciadas en T2, como estas 2 imágenes de la derecha, señaladas por una flecha amarilla. En la hemorragia aguda
hay que buscarla en T2 y va a ser acentuadamente hipointensa, mientras que en T1 va a ser variable muchas veces isointensa. En cambio, cuando hablamos de la subaguda, de la hemorragia subaguda, búsquenla ustedes en secuencias potenciadas en T1 porque va a ser hiperintensa. Hiperintensa que, si se asocia con una hipointensidad de señal en T2, será subaguda inicial, y si es hiperintensa tanto en T1 como en T2, será subaguda tardía. Recuerden, y esto quiero remarcarlo, que los cambios se producen siempre, como ven ustedes, desde la periferia hasta el centro de la lesión. Y las hemorragias crónicas, estas son muy fáciles de ver porque siempre tienen este anillo de hemosiderina y un centro normalmente hiperintenso en la región central. Bien, una vez visto esto, vamos a ver cuáles son los simuladores de hemorragia. Pues los simuladores de hemorragia serán aquellas lesiones que sean hiperintensas en secuencias T1. ¿Y cuáles son? Pues fundamentalmente la grasa, como ven en este dermoide, líquido alto en proteínas, en este quiste coloide, material mucinoso, como en estas metástasis, los adenocarcinomas, sobre todo mucinosos, son muchas veces hiperintensos en T1, al igual que las metástasis de melanoma. Y no olviden estas que nos aparecen muchas veces. Fíjense, esta imagen curvilínea hiperintensa se debe a un artefacto de las gafas que colocamos para hacer el funcional o cuando el paciente es claustrofóbico. Y lo mismo podemos decir de los simuladores de hemorragia en secuencias potenciadas en T2. Los simuladores van a ser aquellas lesiones que son muy negras, muy hipointensas en T2. Aquí vemos, por ejemplo, este depósito, no es un endermoide, perdón, es un depósito de hierro en la región de los ganglios de la base, calcificaciones en este paciente con un oligodendroglioma, estas calcificaciones negras periféricas, de nuevo el mismo quiste coloide que aparece en negro en secuencias T2. Fíjense que hipointenso muestra esta metástasis de adenocarcinoma sobre el vermis, y en T2 no olviden el flujo rápido. En este paciente, que era un paciente muy joven que se iba a casar la siguiente semana, encontramos de repente, tras una fuerte cefalea, este grandísimo, este aneurisma gigante de arteria cerebral media, y la hipointensidad refleja un flujo muy rápido. Quiero comentar también brevemente las secuencias de susceptibilidad. Estas han sustituido a las secuencias ecodegradiente y son extraordinariamente útiles. Sepan que vamos a obtener secuencias de magnitud y secuencias de fase, y lo que vamos a visualizar son materiales que originan una distorsión focal del campo magnético porque tienen alta susceptibilidad. Y estos materiales es la sangre, que nos interesa en esta charla, pero también el aire, el metal y el calcio. Fíjense cómo es muchísimo más sensible la detección de microhemorragias. Este es el mismo paciente, secuencias ecodegradiente, secuencias de susceptibilidad. Y luego también tienen que saber que es mucho más sensible la susceptibilidad en secuencias 3 Tesla que en secuencias en máquinas de 3 Tesla que en máquinas de 1,5. Unas breves pinceladas importantes sobre las microhemorragias. ¿Qué son las microhemorragias y qué significan? Pues son depósitos de hemosiderina por enfermedad de pequeño vaso. Las vamos a ver sobre todo en angiopatía hipertensiva y en angiopatía amiloide. Originan un blooming. Este blooming no es sino un aumento de la hipointensidad de señal respecto a secuencias potenciadas en T2, y vean qué imágenes tan interesantes como las vemos muy bien en estas secuencias de susceptibilidad. Ahora bien, siempre que vemos estos pequeños focos con blooming de susceptibilidad, ¿son microhemorragias? No. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con pequeños cavernomas, con vasos cortados de través, con estas lesiones también en el trauma craneoencefálico, en casos de lesión axonal difusa, calcificaciones en este paciente, en globos pálidos, la siderosis superficial y las calcificaciones, por ejemplo, del Sturge-Weber. Las microhemorragias, ¿cómo son de frecuentes? Pues dependen mucho de la edad. En mayores de 80 años los vamos a encontrar casi en la mitad de los pacientes, y en cambio son excepcionales en gente menor de 50 años. Pero también, más que con la edad, van a estar en relación con factores de riesgo vascular. Van a estar en relación con la hipertensión, con la leucocariosis, con la existencia de infartos lacunares e incluso con factores genéticos. También son mucho más frecuentes si el paciente tiene Alzheimer y si tiene antecedentes de infarto, tanto isquémicos como sobre todo infartos hemorrágicos.
Ahora bien, ¿qué riesgo tienen? Porque esto es muy importante de determinar qué riesgo tienen. Pues el riesgo de hemorragia intracraneal es mucho mayor en pacientes que tienen múltiples microhemorragias que en pacientes que no lo tienen. Pero quizá las dos cosas importantes para recordar es que es un marcador de enfermedad cerebrovascular en curso y que por otro lado no contraindican la anticoagulación ni la trombolisis. Y quiero mencionar dos cosas importantes de la localización y la distribución. Fíjense que los casos superiores son totalmente distintos a las dos imágenes inferiores. En los casos superiores vemos múltiples microhemorragias, pero fíjense esta localización cortical de las microhemorragias, que es típica y muy robusta relación con la angiopatía amiloide cerebral. En cambio, estas microhemorragias de localización central, en localización en tálamo, en ganglios basales o en el tronco cerebral, son fundamentalmente encontradas en pacientes con angiopatía de pequeño vaso secundario a hipertensión. Hay una serie, no siempre estas microhemorragias se deben a angiopatía de pequeño vaso, como veremos, y hay una serie de listas que provocan estas microhemorragias. Les voy a enseñar las más importantes y las más frecuentes. Pacientes que han recibido radioterapia. En este caso era un paciente que había sido tratado hace unos años por ependimoma. Fíjense qué múltiples microhemorragias tienen. También los émbolos sépticos van a dar unas microhemorragias de predominio cortical. El PRES es muy importante. El PRES tiene un porcentaje de microhemorragias que casi es del 60%. En este caso, un PRES de localización central periférica y fíjense en estas pequeñas microhemorragias posteriores. La embolia grasa, en múltiples localizaciones, incluyendo el cuerpo calloso, así como la coagulación intravascular diseminada. Estas dos patologías dan microhemorragias similares. Post-ECMO, la oxigenación de membrana extracorpórea, estamos viendo muchísimas después del ECMO, muy frecuente, y desafortunadamente, en los últimos años, desde el año 2000, aprendimos que la encefalopatía por COVID-19, sobre todo en la primera ola terrible que tuvimos, nos dio muchas microhemorragias de localización periférica y de localización en el cuerpo calloso. Bien, vamos a ver ahora la etiología, vamos a pasar al gran grupo de las macrohemorragias cerebrales. Sabemos que hay unas causas secundarias que veremos a continuación, producidas por coagulopatías, neoplasias o malformaciones vasculares. Como ven en estos casos, esto es una hemorragia intraventricular y vemos perfectamente que la causa es esta pequeña malformación cortical parasagital. O este otro caso con una hemorragia hipoente 2, es una hemorragia aguda, como ven, secuencias T1 y secuencias T1 con contraste nos demuestran este nódulo, es una hemorragia secundario a una metástasis. Y las causas primarias son fundamentalmente lo que llamamos enfermedad cerebral de pequeño vaso y son fundamentalmente dos. La angiopatía amiloide cerebral, que causa el 15% de los hematomas intracraneales y es una condición bastante frecuente en pacientes de edad avanzada. ¿Qué es lo que pasa? Pues existe un depósito de beta-amiloide en las capas periféricas, en la media y en la adventicia de las pequeñas arteriolas periféricas. ¿Cuáles son las periféricas? Van a ser las corticales, las arteriolas y capilares corticales y leptomeningias. Fíjense en estas imágenes muy bonitas, el depósito de amiloide, un paciente con hemosiderosis cortical, veremos qué es esto, y fíjense cómo este depósito de amiloide se da, estas laracnoides, en los vasos leptomeningios. Y luego tenemos el gran grupo de la angiopatía hipertensiva, que es un proceso de degeneración arteriolar relacionado con la edad y muy relacionado con factores de riesgo vascular. Y a diferencia del amiloide, el depósito o la patología en estos vasos va a ser sobre todo en vasos profundos, en vasos perforantes. Y como veremos, lo que va a haber es un depósito de lipohialinosis y nos da la arterioesclerosis. Vamos a comenzar con la hemorragia, con la angiopatía amiloide cerebral, yo creo que es una patología extremadamente interesante en la que los radiólogos tenemos muchísimo que decir. Es una enfermedad de pequeño vaso, como hemos comentado, hemorragia lobar, generalmente en individuos de edad avanzada. Tienen unas características clínicas bastante características, perdónenme, con tres
características. Primero, mal pronóstico porque tienen alta recurrencia de las hemorragias. En segundo, suelen asociar deterioro cognitivo. Y tercero, tienen pequeños fallos neurológicos o déficits neurológicos que llamamos amyloid pains. Pero nosotros, como radiólogos, lo que nos interesa son los 5 grandes biomarcadores de resonancia magnética que vamos a encontrar en la angiopatía amiloide cerebral y que les enseño perfectamente en este caso inferior. Primero, hemorragias lobares. En segundo lugar, microhemorragias que, como hemos descrito, tienen una localización cortical. En tercer lugar, esta hemosiderosis cortical, que es el depósito de hemosiderina en los surcos, normalmente de la convexidad, secundario a la hemorragia subaracnoidea previa. Tercer lugar, hiperintensidad de señal en sustancia blanca, lo que llamamos leucoaraiosis, por isquemia crónica de pequeño vaso. Muy poco conocido otro punto que les enseño aquí, y son estos microinfartos periféricos. Y un dato que se ha descrito recientemente es la dilatación de los espacios de Birchon-Robin, sobre todo periféricos y en los centros semiovales. Vamos a ver qué es esto de la siderosis cortical superficial. La siderosis cortical superficial se produce porque los vasos en la angiopatía amiloide son muy frágiles por este depósito de amiloide, se rompen, hemos dicho que son vasos periféricos y lo que van a producir son hemorragias subaracnoideas. Estas hemorragias subaracnoideas, después los macrófagos van a fagocitar esta sangre y se va a depositar en las capas superficiales del córtex y nos dan estas imágenes tan interesantes que les muestro aquí en estas imágenes como si fueran unas vías de tranvía con depósito de hemosiderina periférico en los surcos de la convexidad. Dos cosas importantes de esta siderosis cortical superficial, y es que es la causa más frecuente de la hemosiderosis cortical superficial y de estas hemorragias subaracnoideas en la convexidad en pacientes mayores de 60 años es la angiopatía amiloide. Ahora tengan cuidado si ven estas hemorragias subaracnoideas pequeñitas que no están causadas por aneurismas cerebrales. En jóvenes lo que hay que pensar es una patología totalmente distinta y es el síndrome de vasoconstricción reversible. Otros dos casos que conviene considerar es un poquito ahondar sobre lo mismo, y es que la hemorragia de la convexidad en personas mayores no busquen, no hay que realizar arteriografía, pasen directamente a realizar una resonancia magnética, porque lo más frecuente es que encontremos también otros datos de hemosiderosis cortical superficial y nos da el diagnóstico de angiopatía amiloide. Estos datos tienen estas hemorragias, estas siderosis cortical superficial, tienen un riesgo de sangrado anual de casi un 20% de hemorragia intracraneal si lo unimos con otros datos de angiopatía amiloide. Y esta diapositiva es muy interesante, son los nuevos criterios de Boston que han sido descritos el año pasado para el diagnóstico de angiopatía amiloide cerebral. Quiero compartirlos con ustedes porque creo que son muy importantes tenerlos en mente. Bien, están los que requieren un diagnóstico anatomopatológico, nosotros no entramos aquí, pero sí entramos en el diagnóstico de angiopatía amiloide probable y posible. ¿Qué es lo que requieren? Pues requieren una clínica que cumpla una de estas posibilidades. Tienen que ser siempre mayor de 50 años y tienen que tener una hemorragia lobar espontánea, un episodio de déficit neurológico focal, una hemorragia subaracnoidea, de la convexidad o déficit cognitivo demencia. Uno de estos 4 datos clínicos. Luego, si hablamos de angiopatía amiloide probable, tienen que tener una de estas dos condiciones. Bien, tener 2 lesiones hemorrágicas en cualquier combinación. ¿Cuáles son estas lesiones hemorrágicas? Hemorragia subaracnoidea en la convexidad, microhemorragias lobares, siderosis cortical superficial o, por supuesto, una hemorragia lobar. Pero si no tenemos 2 de estas lesiones, también podemos diagnosticar un paciente de angiopatía amiloide probable con que tenga una única de estas hemorragias y otro hallazgo característico de lesión de sustancia blanca que nos sugiera que pueda ser una angiopatía amiloide. Y esto es muy nuevo de estos nuevos criterios publicados el año pasado. ¿Y cuáles son estas 2 lesiones de sustancia blanca que nos pueden sustituir a una lesión hemorrágica? Pues son
un aspecto multispot, multifocal de las hiperintensidades en sustancia blanca, o bien, fíjense qué importante, la dilatación de los espacios de Birchon-Robin de los centros semiovales con una dilatación de más de 20 Birchon-Robin en cada uno de los hemisferios. Estos son los probables. Si pasamos a los posibles, podemos tener solo una lesión hemorrágica o un hallazgo de sustancia blanca. Uno de estos dos nos da la angiopatía amiloide posible. Esto pues sería una probable con dos datos de hemorragia, una hemorragia lobar y hemosiderosis superficial, y esto sería una posible porque tenemos múltiples microhemorragias lobares y un patrón de multispot de hiperintensidades de señal. Quiero, antes de pasar a la angiopatía hipertensiva, comentarles brevemente otro dato importantísimo en los que los radiólogos tenemos una función clave, y es diagnosticar la angiopatía amiloide cerebral asociada a inflamación. Esto es un raro síndrome descrito hace unos años de encefalopatía reversible. Afecta a un subgrupo de pacientes que tienen una angiopatía amiloide y se va a producir una respuesta inmunomediada inflamatoria, con lo que produces un gran depósito de amiloide en la pared de los vasos, junto con un extenso infiltrado inflamatorio bien perivascular o transmural en los vasos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver lo que ustedes ven aquí. Este es un paciente, fue nuestro primer paciente diagnóstico, por eso me gusta ponerle, le tengo mucho cariño. Esta es una hiperintensidad de señal. El paciente tenía crisis focales, no tenía restricción en difusión y tenía esta extensísima captación leptomeningia y dural que ven ustedes. El paciente se trató con corticoides y 2 años después recidiva, que es bastante frecuente, recidiva en una zona totalmente distinta, más posterior, más parietal, con estas captaciones leptomeningias y con múltiples microhemorragias. Así pues, tenemos también unos diagnósticos, unos criterios que han sido descritos ya desde el año 2014, y la angiopatía amiloide asociada a inflamación puede diagnosticarse en pacientes más jóvenes, en pacientes mayores de 40 años, tienen que tener algún síntoma agudo o subagudo focal, tienen que tener datos de angiopatía amiloide y tienen estas lesiones, recuerden 3 cosas: lesiones asimétricas, lesiones hiperintensas en T2 y en FLAIR, con o sin efecto de masa, con o sin captación leptomeningia, y busquen también microhemorragias corticales. Este paciente es el último que hemos tenido, ha venido hace 2 semanas y es la madre de una íntima amiga, por eso me dio mucho gusto poder hacer este diagnóstico, porque la paciente pensaban que tenía un metástasis porque venía del TAC con un edema vasogénico. Esta es una paciente que lo que tenía era un síndrome frontal, la hija estaba preocupada, parecía que estaba un poquito demente, y lo que tiene es esta hiperintensidad de señal que vemos en secuencias T2. Fíjense, este es un T1 con sangre negra, donde vemos de forma muy sutil estas captaciones leptomeningias, pero lo que nos da el diagnóstico son todas estas microhemorragias tan corticales periféricas. Esto no es ni más ni menos que una angiopatía amiloide cerebral asociada a inflamación. Por supuesto, los criterios de angiopatía definitiva asociada a inflamación es cuando tenemos esta confirmación histológica con estas preparaciones donde vemos una infiltración totalmente transmural de los vasos afectados. Y vamos a pasar ahora a la angiopatía hipertensiva. La vasculopatía hipertensiva continúa, desafortunadamente, siendo la causa más frecuente de hemorragias no traumáticas entre los 40 y los 70 años. Y no será porque no intentamos tratar adecuadamente la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que ocurre en la hipertensión? Pues hay una proliferación, como ven aquí, subendotelial, hay depósitos de lípidos, se forman microaneurismas, y las arterias que más se van a afectar, como ven aquí, son las arterias perforantes. También se afectan las arterias de la fosa posterior, por eso vamos a tener también hematomas cerebelosos y hematomas en tronco, pero lo más frecuente van a ser estos hematomas en ganglios de la base por afectación de las arterias leptomeningias. ¿Qué ocurre? Pues las arterias se lesionan, van a sufrir esta necrosis fibrinoide y van a ser incapaces de responder a las elevaciones de la tensión, y es lo que va a producir la rotura vascular que se va a producir sobre todo en las zonas de los microaneurismas.
¿Dónde se producen los hematomas hipertensivos? Pues todos sabemos que la localización más frecuente, sin duda, es en los ganglios de la base, donde se producen más aproximadamente 2/3 de todos los hematomas hipertensivos. También en el tálamo es una localización bastante frecuente, que suelen asociar por la cercanía que se abran al sistema ventricular, que es un dato de mal pronóstico, pero no olviden los hematomas en tronco, hematomas en cerebelo y hematomas lobares. No siempre los hematomas lobares, como ven aquí, son causados por angiopatía amiloide. Un 15%, incluso un 15% de los hematomas hipertensivos van a tener esta localización. ¿Y cuáles son los signos de mal pronóstico? Pues si tiene niveles, si son heterogéneos, cuando tienen márgenes irregulares, si se abre al espacio subaracnoideo o si tienen un spot sign, que es un signo de próximo sangrado. Y para acabar este gran grupo de las hemorragias cerebrales primarias, recuerden la localización de las microhemorragias muy importantes centrales en la angiopatía aterosclerótica, periféricas en la amiloidea. Y respecto al riesgo de nueva hemorragia intracraneal, hay 4 datos que no quiero olvidar. Primero, el riesgo de recurrencia de una hemorragia intracraneal es mucho mayor si la causa es una angiopatía amiloide. En segundo lugar, los pacientes con una angiopatía amiloide, con microhemorragias o con siderosis superficial diseminada, tienen mayor riesgo de sangrado intracraneal. Y luego el número de las microhemorragias. Esto va a ser importante. Si la hemorragia intracraneal es primaria hipertensiva, o sea, no amiloidea, necesitamos muchas microhemorragias para que podamos decir que va a tener un mayor riesgo de aumento. Mientras que el paciente lo que tiene es un amiloide con pocas microhemorragias ya nos tiene que poner en guardia porque puede tener mayor riesgo de sangrar. Ahora bien, si tenemos una o dos microhemorragias aisladas, estas no van a aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal, ni de origen amiloideo, ni de origen hipertensivo. Y vamos a pasar al gran grupo de las causas de hemorragia intracraneal secundaria. Aquí les comentaré que vamos a hablar sobre todo de las causas producidas por tumores, por malformaciones vasculares y un poquito de drogas simpático-miméticas. ¿Nos ayuda la localización? Pues a veces sí. Si es la localización del sangrado es lobar o es profundo, nada, no nos ayuda porque todo puede dar esta localización. En tronco, en cambio, ya somos un poquito más específicos. Las lesiones, las hemorragias en tronco son generalmente debidas a cavernomas y menos frecuentemente, como ven aquí, menos frecuentemente debidas a malformaciones vasculares. En el cerebelo también podemos ayudar. La mayor parte de las causas están causadas por malformaciones bien arteriovenosas o sobre todo fístulas durales. La intraventricular, ojo con ella, muchas veces son pequeñas malformaciones vasculares y cuando son múltiples, como ya es bien conocido, tenemos que pensar en anticoagulación, en infartos venosos o en metástasis. Vamos a comenzar viendo los tumores. Hasta un 10% de las hemorragias secundarias están causadas por tumores malignos. Pueden estar causadas bien por metástasis, mucho más frecuente, o por tumores. Los tumores que lo causan son tumores generalmente malignos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver que son hemorragias muy heterogéneas. Vamos a identificar tejido tumoral no hemorrágico. ¿Y cómo lo vemos? Pues valoramos el T1-SIN y el T1-CON. Y vemos que en el T1-CON va a haber captaciones fuera de donde existía la tumoración. Y yo les recomiendo un dato que a nosotros nos ayuda mucho y es cuando tenemos dudas de qué es lo que puede ser, hacemos una perfusión T2, una Dynamic Susceptibility Contrast, y qué es lo que obtenemos. Obtenemos, por ejemplo, aquí este tejido periférico con aumento de volumen sanguíneo que nos dice que existe tejido tumoral adyacente. En los casos de las metástasis generalmente es más fácil porque lo conocemos. Este es un caso con una metástasis de melanoma con un típico nivel de sangre líquido. En este otro caso desconocíamos que el paciente tenía un melanoma y vemos perfectamente el nódulo captante, como ven aquí, y el gran hematoma, de nuevo muy hipointenso en secuencias T2, perdón, es un hematoma agudo. Y después descubrimos que tenía otra pequeña metástasis posterior. Hay una regla mnemotécnica muy fácil que es CT y RM y son las metástasis que más sangran: el coriocarcinoma, tiroides, riñón y melanoma.
Aquí les pongo dos casitos recientes de pacientes con tumores cerebrales y que debutan con hemorragia, para resumir un poco lo que nos ayuda a diagnosticar en una hemorragia la posibilidad de un tumor subyacente. Fíjense en dos cosas. En este caso, la diferencia fue de una semana entre el TAC y la resonancia, y en este otro caso inferior fue de 2 días. Vamos a ver qué es lo que nos orienta. Bien, es un hematoma que tiene muchísimo edema vasogénico asociado en ambos casos. En los dos casos, fíjese en el T1 sin y el T1 con contraste, y en los dos casos es una captación anular periférica, pero que tiene nódulos adyacentes en su pared, mientras que en los hematomas solo van a tener una captación lineal. En este otro caso, fíjese que también es un hematoma con captaciones mamelonadas en los bordes. La difusión nos ayuda, pero tenemos que saber lo que podemos encontrar porque nos puede confundir. Cuando ha transcurrido una semana, la difusión del hematoma restringe muchísimo y nos puede confundir con un absceso. Para ello es imprescindible ir a las secuencias de susceptibilidad donde comprobamos que se trata simplemente de una lesión hemorrágica. ¿Qué podemos decir de las malformaciones vasculares? Es una patología que a mí personalmente me gusta mucho y en pacientes jóvenes la mayor parte de los hematomas van a estar causadas por malformaciones vasculares y tenemos que saber cómo las tenemos que buscar. Pueden ser malformaciones arteriovenosas, fístulas durales o cavernomas. ¿Cuándo nos hace sospechar? Pues fíjense, son pacientes jóvenes, hematomas muy regulares, a diferencia de los irregulares de los tumores. No tienen hipertensión y no tienen coagulopatía. Vamos a ver este hematoma muy regular en TAC y lo primero que tenemos que ir a buscar son las secuencias T2. En las secuencias T2 es muy frecuente que encontremos ya estos vasos patológicos que nos acompañan al hematoma. Después del T2 hagan su secuencia de angio, normalmente angiodinámica con contraste, y vamos a encontrar como en este círculo una malformación arteriovenosa, una pequeña, una micro malformación y aquí una gran vena de drenaje. Todos sabemos las malformaciones que tienen un poquito mayor riesgo de sangrado, sobre todo es cuando han sangrado previamente, pero también si tienen aneurismas intranidales, si tienen solo un drenaje, una vena de drenaje única, o bien con estenosis de la vena, un drenaje venoso profundo y también tienden a sangrar más las que localización de fosa profundas, posiblemente porque las periféricas suelen debutar más con crisis. Y aquí les enseño otros dos ejemplos que les quiero mostrar cosas. Esto es una hemorragia, de nuevo hemorragia aguda, muy intensa en T2. Busquen en T2, pero busquen vasos periféricos. Las malformaciones no están en el centro del hematoma, están en la periferia del hematoma. Y a veces no tenemos malformaciones, a veces tenemos estas pequeñas fístulas prácticamente directas que también las podemos detectar muy bien. Y en otros casos, esta es una paciente con esta hemorragia intraventricular, el TAC pasó desapercibida. ¿Y por qué pasa desapercibida? Posiblemente por la localización en la región basal y de nuevo sangra porque tiene una pequeña microaneurisma. Dos datos técnicos muy importantes que también quiero compartir con ustedes en el diagnóstico de un hematoma con posible lesión subyacente. Les voy a recomendar dos cosas. En primer lugar, realicen secuencias T2, pero de alta resolución. No vale un T2 convencional. Fíjense en este hematoma en la región temporal medial, no detectamos nada. Sin embargo, si hacemos cortes de alta resolución, subimos nuestra matriz, disminuimos nuestro corte y ya vamos a ver estas dos estructuras vasculares que corresponden posiblemente a la arteria y la vena dilatadas, posiblemente la coroidea y una vena que se va a dirigir en profundidad. De nuevo, otra recomendación. ¿Qué estudio de angio-RM realizar? Pues bien, no realicen 3D TOF con contraste ni 3D TOF. ¿Por qué? Primero porque la sangre es hiperintensa, se superpone y luego para el 3D TOF y las pequeñas MAF necesitamos poner contraste y con contraste se va a superponer y no vamos a ver nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer, si ustedes tienen muy buen escáner de RM, hacer secuencias dinámicas con contraste y si no, hagan estas secuencias dinámicas de un solo pase, que son las mismas que hacemos en las carótidas, donde se suprime muy bien el tejido estacionario, son muy rápidas y no vamos a tener esta hiperintensidad de señal de base y de nuevo vemos muy bien esta vena de drenaje y las arterias que irrigan esta malformación.
Respecto a las fístulas durales, también es una patología muy interesante en el estudio de la resonancia magnética. Fíjense que las fístulas durales debutan con hemorragia casi en un cuarto de las mismas. Es un dato muy alto, una cifra muy alta. Y primero les voy a recomendar hagan susceptibilidad. La susceptibilidad es extremadamente útil porque primero nos va a mostrar muchas veces el foco de la fístula, porque como es la zona que está arterializada, va a aparecer hiperintenso en las secuencias de susceptibilidad. También van a aparecer hiperintensas en secuencias de susceptibilidad las venas retrógradas que están dilatadas. Y dos datos importantes en estas secuencias es que cuando una fístula dural tiene riesgo de ruptura, pues tiene riesgo de ruptura en tres circunstancias. Cuando vamos a encontrar edema, cuando vamos a encontrar microhemorragias y cuando vamos a encontrar datos de una hipointensidad de señal en susceptibilidad adyacente. Fíjense en esta fístula dural que les presento aquí. Vemos que es un paciente que debuta con esta hemorragia intraventricular, tiene una fístula dural tipo 2 de Borden. La fístula ya hemos visto que se localiza aquí, en el seno lateral izquierdo, por este signo de la hiperintensidad de señal en susceptibilidad. También vemos estas venas dilatadas, venas subaracnoideas muy dilatadas en lóbulos occipitales y en lóbulos temporales. Múltiples microhemorragias vemos en cerebelo, en lóbulo temporal, en lóbulo occipital. Y fíjense qué poquita traducción va a tener en las secuencias potenciadas en T2. Lo que les quiero decir es que las secuencias de susceptibilidad nos ayudan muchísimo. Este es otro caso también muy interesante de ver. Este es un varón de 65 años con cefalea y vómitos. Nos llega a la urgencia con sospecha de vómitos. Con sospecha de vómitos, ¿y qué es lo que vemos? Vemos que tiene como un agrandamiento del cerebelo con un colapso parcial del cuarto, tiene una hidrocefalia supratentorial y al hacerle la resonancia magnética nos encontramos con esta sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que este paciente, vean ustedes que tiene un cerebelo negro. Esto es lo que yo les decía, una hipointensidad de señal en secuencias de susceptibilidad, que es un signo de ruptura muy inminente de la fístula dural. ¿Y qué vemos de la fístula dural? Vemos también este edema que tiene el cerebelo y en este caso a este paciente le hicimos una angio 4D y vemos una fístula dural directa a través de una vena cortical cerebelosa por debajo de la tórcula y tiene un gran drenaje venoso a venas corticales cerebelosas y fíjense aquí se lo muestro señalado con estas flechas amarillas que tiene un drenaje venoso perimedular, lo que la convierte en una fístula dural tipo 5 de Cognar con un drenaje periventricular. Muy importante como signo de ruptura inmediata este cerebelo negro por una auténtica congestión venosa. Creo que es una imagen muy bonita para recordar. Los cavernomas. Los cavernomas son sin duda la malformación más frecuente. Hay quien dice que casi un 5% de la población tiene cavernomas. Ahora bien, los cavernomas, la forma de presentación más frecuente no es la hemorragia, sin duda van a ser las crisis. La forma de presentación más frecuente como hemorragia sí que la encontramos, sin embargo, en niños. Las lesiones incidentales sangran poco, aproximadamente como mucho, un 1% al año, y si tienen historia previa de hemorragia, este porcentaje aumenta mucho. ¿Qué cavernomas tienen riesgo de hemorragia? Esto es importante que lo sepamos. Los cavernomas en jóvenes, los que se localizan infratentoriales y recientemente se han descrito dos datos importantes que también quiero que tengan en cuenta. Cuando son grandes, el tamaño más de 1 centímetro cúbico, especialmente esto ocurre en los infratentoriales, y otra cosa que tampoco teníamos en cuenta, y es que cuando asocian una anomalía venosa del desarrollo, esto no es baladí. Cuando asocian una anomalía venosa tienen más riesgo de hemorragia, sobre todo si se localizan supratentoriales. Aquí les muestro porque a veces nos dan estas imágenes tan claras. Este es el cavernoma hiperintenso en secuencias T2 y esta es la hemorragia que vemos muy hipointensa en secuencias T2. Sin embargo, en secuencias seco de gradiente, en secuencias de susceptibilidad, yo creo que nos dan muchas veces, nos dicen que hay hemorragia, pero no nos dejan determinar tan claramente que si existe o no un hematoma. Sabemos que hay distintos tipos de cavernomas y que cuando son tipo 1, con hemorragia aguda o subaguda hiperintensos en T1 son los que más sangran y los que menos sangran son esos hematomas
que son únicamente pequeños focos hipointensos. Este es otro caso que hemos tenido recientemente que también quiero compartir con ustedes porque creo que es muy interesante. Es un paciente de 57 años, no hipertenso, y que debuta con este sangrado en el tronco, pero el paciente está bien, porque esto es una cosa muy típica de los cavernomas, que son sangrados no muy extensos y que no originan grandes déficits, a diferencia, por ejemplo, de los hematomas hipertensivos. Al hacerle la resonancia magnética vemos efectivamente el sangrado, vemos que tiene edema vasogénico y en la secuencia de susceptibilidad vemos que tiene estos vasos periféricos aquí que están muy hipointensos y que tiene aquí una distinta intensidad de señal que puede corresponder quizás a la presencia de un cavernoma subyacente. Pero lo más importante es que en el 3 de TOF con contraste, estos vasos periféricos que nosotros interpretamos como un angioma venoso no se rellenan y, por tanto, en este caso, el sangrado posiblemente de este cavernoma asociado a malformación venosa del desarrollo es la trombosis de este angioma venoso. Aquí les pongo otro caso muy representativo, un cavernoma. Esto es lo que llamamos un cavernoma tipo 1 con áreas de hiperintensidad de señal en T1, que nos suele decir que el cavernoma ya ha sangrado. ¿Qué es lo que vemos? Este paciente llegó por su propio pie, por policlínica, porque había empeorado el equilibrio. Y Dios mío, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que que el cavernoma ha tenido un resangrado, pero fíjense qué poco significado que la paciente viene por su pie. Tiene un sangrado y estos cavernomas, recuerden que los sangrados del cavernoma pueden ser pericavernoma o pueden ser intracavernomas. Dos casos, este es un niño de 8 años, un adulto de 45. Fíjense que el hematoma siempre es hipointenso en secuencias T2 periférico, un gran cavernoma, en este caso es un cavernoma hiperintenso en T2 y a pesar de lo dramático de la imagen, sin embargo, este niño fue muy bien y quedó prácticamente sin déficit. En este otro caso es un adulto y en este caso el cavernoma que vemos, este es el sangrado pericavernoma y el cavernoma, a diferencia del niño, es hipointenso en secuencias T2. Las últimas diapositivas, anticoagulación y drogas. La anticoagulación es importante, aumenta por 10 el riesgo del sangrado, la edad generalmente en pacientes mayores de 65 años, empeora el riesgo cuando se une a hipertensión y sangran más durante el primer año, posiblemente porque estamos ajustando la anticoagulación. Y sepan que hay dos cosas de las que hay muchísimo debate. No está nada claro que la anticoagulación aumente el riesgo de sangrado en pacientes con angiopatía amiloide y con leucoaraiosis. ¿Y qué podemos decir de la hemorragia inducida por drogas? Pues ¿cuáles son las drogas? Pues son las anfetaminas, la cocaína y las drogas de diseño, de las que hay un listado mayor, yo creo, que la guía telefónica. Normalmente uno no sangra la primera vez que se pone en contacto con las drogas, sangran las formas crónicas de abuso. Y los mecanismos son dos, bien porque la droga en sí misma origina una hipertensión o porque las drogas originan una vasculitis por el efecto tóxico directo o por un efecto simpático mimético. Les quiero presentar el caso más espectacular que hemos tenido. Este era un paciente joven de 45 años que llega a la urgencia con estas imágenes. No sabíamos muy bien lo que era, tiene este edema, pensábamos en el TAC, luego aquí vemos que tiene muchísimos vasos muy elongados, microhemorragias, esta hiperintensidad de señal con zonas que restringen y ya nos confiesa que el paciente es muy cocainómano, que toma altas dosis de cocaína al día. De hecho, el paciente se escapó, se dio de alta voluntaria. Fíjense cómo tiene roto no solo el tabique, sino también la lámina cribosa. Se escapó, pero volvió porque se encontraba fatal. Era un paciente que tenía su trabajo, no era un paciente o no era un homeless. Y vuelve con estas captaciones terribles, con muchísimo empeoramiento, y en la biopsia lo que encontramos es una vasculitis ANCA positiva. Ya les digo, la vasculitis, que es la causa inducida, una de las causas que produce hemorragia en pacientes con drogas. Y está inducida por la cocaína y provoca esta lesión destructiva de línea media que también está inducida por la cocaína. Y aquí les muestro muy bonitos estos infiltrados linfoplasmocitarios con unas lesiones vasculíticas agudas, con esta inflamación transmural y otras más crónicas en las que vemos una auténtica trombosis intraluminal. Y
Esta es mi última diapositiva. Quiero comentarles la hemorragia remota porque es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Se produce una hemorragia sobre las folias cerebelosas en pacientes que han sido intervenidos a distancia, por eso se llama hemorragia remota, y normalmente que han perdido el líquido cefalorraquídeo. Por eso es muy frecuente en pacientes con cirugías, como en este caso, donde se abre el silvio, o en cirugías, como en este otro caso, donde se produce un clip de una arteria cerebral media. Nos dan estas imágenes, imágenes de sangrado sobre las folias cerebelosas y se denomina el signo de la cebra porque efectivamente parecen las rayas de una cebra. Y espero que les haya sido de utilidad. Quiero despedirme con despedirme de nuevo de ustedes. Quiero darles muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Este es de nuevo el pasado, el hospital. La verdad es que todos le tenemos mucho cariño y este es el nuevo hospital que esperamos eh, estrenar a final de este año. Recuerden qué es lo que les hemos comentado, la frecuencia, cuándo realizar RME, cómo son los estadios de hemorragia en resonancia magnética, los simuladores de hemorragia, microhemorragia, cómo es el riesgo de resangrado y las causas de hemorragia que hemos visto, primarias por enfermedad de pequeño vaso, angiopatía hipertensiva, angiopatía amiloide y las secundarias causadas fundamentalmente por tumores, por malformaciones vasculares y no olviden también la anticoagulación y las drogas. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención y espero que les sirva de ayuda esta charla. Muchísimas gracias.